Hola, buenos días a todos. Buenos días. Por supuesto, muy bien. Buenos días, Rabino, ¿cómo está? Bien, bien, todo bien, las personas. Bueno, vamos a continuar hoy en la página 240. Realmente llegamos a la 241, pero quiero leer un comentario larguito que está allí, muy importante. Estamos en el capítulo 22, que habla sobre ciencia y tecnología, que se hace muy importante precisamente para quitar esa brecha que tenemos a veces consciente e inconsciente entre ciencia y Torah. Y me parece un capítulo muy bueno, la verdad. Sobre eso, solamente para retomar el comentario que teníamos, que voy a leer un poquito antes para enfocarnos, para contextualizarnos, que dice acá que la ciencia hoy está aprendiendo a reconocer su verdadera posición, mientras que las conclusiones científicas están en el pasado consideradas leyes, entre comillas, naturales. Con todas las rígidas implicaciones de esa palabra, la ciencia moderna ya no sostiene una visión tan dogmática. Me gusta primero esta parte aquí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dogmas, generalmente lo entendemos en temas religiosos, dogmas, porque de hecho así se ha considerado y así mucha gente considera la religión como dogmática, como leyes a veces sin razón o cosas que simplemente están impuestas y hay que admitirlas simplemente porque sí. Entonces, esta palabra muchas veces utilizada en esta parte de religión. Sin embargo, aquí estamos viendo una otra situación. Se le está llamando a la ciencia también a veces dogmática y eso es curioso. Es decir, la ciencia tampoco está exenta de a veces caer en situaciones dogmáticas. Por eso dice acá, dice, la ciencia moderna ya no sostiene una visión tan dogmática. ¿Qué significa dogmática en este aspecto? Pues general, que así como hay gente en las religiones que ven a la ciencia como un enemigo, o sea, como algo que contradice a Dios o algo así, también en la ciencia ha venido siendo durante mucho tiempo también dogmática, es decir, no admiten ningún tipo de contraste con lo que sea Dios, digamos. Entonces, eso es lo que Rebe está diciendo, o lo que el rabino, el escritor del libro, el rabino Simon Jacobson, comenta, basándose en las palabras de Rebe, dice que la ciencia moderna ya no sostiene una visión tan dogmática. Es decir, de alguna manera, la ciencia moderna ya empieza a incluso reevaluar ciertas cosas que ha planteado e incluso, como comentábamos anteriormente, muchos científicos a través de la ciencia han llegado incluso a creer o admitir la existencia de Dios. Entonces, eso muestra precisamente que ya no son tan dogmáticos los científicos. El reto también de las personas que nos basamos en lo que es el conocimiento de la Torah es precisamente tampoco dejar el dogmatismo, digamos, hacia la ciencia, porque es algo que se ha venido generando durante las últimas décadas, ese dogma que había allí, pero estamos en una época donde ese dogma de parte y parte, es decir, de parte de la ciencia y de parte de la religión, de la Torah sobre todo, está saliendo a flote que no hay ninguna separación. Dice acá, la ciencia moderna ya no sostiene una visión tan dogmática. Los científicos contemporáneos ahora aceptan el indeterminismo fundamental de la naturaleza. El principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, lo impredecible de la posición y velocidad de las partículas subatómicas, se entiende como un principio intrínseco a todo el universo. La incertidumbre no apunta a una limitación en nuestra capacidad de medir, sino una característica inherente a la naturaleza. Es decir, los científicos modernos ya no esperan encontrar la verdad absoluta en la ciencia. Y ese comentario, hay un comentario de este punto sobre que los científicos ya no esperan encontrar la verdad absoluta en la ciencia, o sea, son menos dogmáticos. Hay un comentario bastante extenso aquí en la clase pasada no lo leímos, pero yo le dije que queríamos leer en esta porque es parte importante del desarrollo de este entendimiento. Y dice ese comentario lo siguiente. En 1934, Karl Popper, el científico de la ciencia, el filósofo de la ciencia austriaco-británico, propuso la idea
de que una hipótesis científica debería ser falseable. Lo que la hace científicamente, lo que la hace científica es el hecho de que pueda concebírsela como falsa. Eso en el tema de las hipótesis científicas. Cuando se hace una hipótesis porque se quiere demostrar esa hipótesis. Así también, de hecho, está planteado el método científico. Se plantea una hipótesis y se lleva a todo un procedimiento para llegar a concluir si esa hipótesis es falsa o verdadera. Por lo tanto, se debe plantear una hipótesis que tiene esa ambigüedad de que puede llegar a ser falsa o puede llegar a ser verdadera. Y eso es lo que el científico acá, el filósofo, dice, que toda hipótesis científica debe ser falseable. ¿Qué quiere decir? Que lo que la hace científica es el hecho de que pueda concebirse como falsa, de que tenga una característica que la haga falsa. Por ejemplo, la frase Dios no existe no es una hipótesis científica, porque no es susceptible de una prueba en su contra. Es decir, si los científicos son dogmáticos, ellos no quieren aceptar la existencia de Dios o la ciencia en general, no hablemos de los científicos, sino de la ciencia. Entonces, esta hipótesis de si existe o no existe Dios, según esta teoría de Karl Popper, digamos, se hace difícil de llegar a la comprobación porque no acepta una contraparte. Es decir, si dice Dios no existe, entonces no, como que no se acepta esa otra contraparte que diga Dios sí existe. Y por eso él dice acá que toda teoría, toda hipótesis debe ser falseable. O sea, que falseable que se pueda concebir como falsa. Concebirse como falsa no significa asumirla como falsa, porque hipótesis, para los que de pronto no están muy familiarizados, una hipótesis es algo que puede ser como no puede ser, no es una verdad. Es algo que necesita comprobarse, necesita llevarse a un razonamiento lógico, observarse otras cosas y poder definirse entonces como falsa o no. Pero se parte del concepto de que puede ser una cosa, puede ser la otra. Entonces, por eso continúa diciendo, por ejemplo, la frase Dios no existe, entre comillas, es una hipótesis científica, no es una hipótesis científica porque no es susceptible de una prueba en su contra. Popper escribe parece que es un libro que se llama La lógica del descubrimiento científico, publicado en 1959, escribe lo siguiente: todo lo que voy a leer ahorita no es comentario de los rabinos que editan el texto o algo así, sino un comentario de este filósofo. Y dice lo siguiente: la ciencia no es un sistema de proposiciones ciertas o establecidas, ni es un sistema que avance firmemente hacia un estado de finalidad. Nuestra ciencia no es un conocimiento, perdón, nuestra ciencia no es conocimiento. Nunca puede decir que ha llegado a la verdad, o siquiera a un sustituto de ella como la probabilidad. No sabemos, solo podemos suponer. Y nuestras suposiciones están guiadas por la fe en las leyes, que es acientífica. O sea, esta fe, tener fe en las leyes, hay de cierta forma fe en la ciencia. Eso es lo que parece interesante el comentario. ¿Cómo así que hay fe en la ciencia? Pues lo que estamos hablando. La fe como la conseguimos nosotros, lo que estamos estudiando acá, las leyes, estudiamos la Torá, pues se nos ha dado como la idea de que la fe es creer en algo que de pronto no es comprobable, ¿cierto? O la idea de las religiones, estas idólatras, es como simplemente creer sin preguntar, sin cuestionar, sin analizar, sin estudiar, sin profundizar, etcétera. Solamente cree porque es así. Eso es dogmático. ¿Ya? Es el tema de lo que hablamos de dogma. Lo que verdaderamente se concibe como fe, de hecho la palabra, por eso a veces no utiliza la palabra fe porque puede ser relacionada con estos conceptos de la religión, pero lo que es la fe verdadera, ya lo hemos hablado nosotros, tiene una parte lógica y de estudio y de análisis y de profundización. O sea, la fe tiene esa parte y hay una parte que llega a lo irracional. Es decir, la verdadera fe, de cierta forma, es irracional porque admitimos cosas que no podemos comprender por nuestra lógica. Pero no significa que dejemos la lógica de lado, sino que tenemos una parte de esa fe, digamos, que nos permite a través del estudio, a través de la indagación, a través de la profundización y la lógica, llegar a puntos conocibles para nosotros, y tenemos que sí o sí utilizar toda esa
ese camino y todas esas herramientas para llegar a una fe cognoscible para nosotros. Y ya con eso estamos diciendo bastante para ocuparnos en la vida. Es decir, tenemos mucho que llegar a conocer a través de nuestras propias capacidades, nuestros propios cuestionamientos, nuestros propios estudios. Y por eso, si preguntar fuera malo, entonces los sabios no escribirían en el Pirkei Avot que deberíamos salir de la duda. O sea, preguntar no es malo, lo malo es quedarse con la pregunta. Eso es lo que debemos hacer, como seres pensantes y racionales que somos y que utilizamos la lógica, pues la fe se concibe también como, como una parte de lógica racional y de estudio. Pero va a llegar un punto donde el ser humano, por mucho que ha profundizado, llega a lugares inconocibles o lugares que dice definitivamente no hay manera de demostrar esto. Entonces llegamos ahí a una fe irracional, aceptamos porque creemos en Dios. La ciencia, por su parte, hace uso mucho de todo lo que es racional, demostrable, lógico, todas estas teorías, pero a pesar de todo eso, también llega la ciencia a ciertos abismos de conocimiento, a ciertos puntos donde no hay manera de demostrarlo, sino también creer por fe, es decir, porque todo apunta hacia allá. Entonces, existe también un concepto de fe entre la ciencia, de los científicos, en creer estas leyes. Hablemos, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo porque fue un cambio totalmente grande en el siglo XX. Fue la mecánica clásica como la conocíamos desde Newton. Era algo para todos los científicos irrefutable, era una verdad dada por hecho ya y no había manera de cambiarla. Pero llega un científico llamado Albert Einstein y propone otras cosas. ¿Y qué dijeron los científicos? Este hombre está loco, o sea, viene a decir cosas que ya nosotros tenemos claras. O sea, ahí los científicos estaban siendo ciegamente dejando llevarse por su fe científica. Es decir, ya lo entendemos así, ya no me van a cambiar nada. Ahí hay un dogma, esa incapacidad de ver más allá a veces y cuestionar incluso las creencias que uno tiene desde el aspecto de avanzar y seguir descubriendo cosas. Y hoy día sabemos que eso fue aceptado e incluso se generó otra rama del estudio que es ¿cómo es? La teoría de la física nuclear o atómica o toda esta parte del estudio del átomo. Entonces, es curioso y muy bueno para traerlo acá, para entenderte que también en la ciencia hay dogmas, primero, que eso es lo que está pasando, que hoy día podemos concebir eh, por lo menos en búsqueda de la verdad, concebir ciertas verdades que están en la ciencia y por su parte la ciencia en esa búsqueda de la verdad, concebir ciertas verdades que la religión puede dar por hecho. Estamos en un proceso revolucionario entonces, donde se está empezando a disminuir esa distancia que se ha creído que existe entre ciencia y Torah. Y por eso acá continúa diciendo eh, continúa diciendo el filósofo, dice, no sabemos solo por suponer, digo, no sabemos, solo podemos suponer. Y nuestras suposiciones están guiadas por la fe en las leyes que es científica y metafísica. Es decir, esa fe ya como que se sale un poco de ese tema científico y demostrable y objetivo. Sino esa fe en las leyes, ¿cuál leyes? En este caso no está hablando de leyes de la Torah, sino las leyes que la ciencia concibe como leyes. De alguna manera también suponemos, dice él, no sabemos, no tenemos certeza, pero suponemos, basados en la fe que tenemos por estas leyes científicas, y esta fe no es científica, o sea, no es objetiva, se vuelve acientífica si tenemos en cuenta que lo científico es completamente objetivo. Y esta fe en las leyes de la ciencia es metafísica, aunque biológicamente explicable. Por la fe en regularidades que podemos cubrir o descubrir el viejo ideal científico de la episteme de un conocimiento absolutamente cierto y demostrable. Ha resultado, entonces, este viejo ideal ha resultado un ídolo. Así lo escribe este filósofo. Este viejo ideal científico de creer prácticamente que un conocimiento absolutamente cierto y demostrable, o sea, de creer solamente cuando algo completamente demostrable se ha vuelto un ídolo, es lo que está diciendo. La demanda de la objetividad científica hace inevitable que cada proposición científica
debe seguir siendo tentativa para siempre. Es decir, no dar todo por sentado, sino que aún la ciencia no debe llegar a ser cerrada a reevaluaciones, incluso que en un momento se demostraron ciertas cosas y se admiten como verdades, no necesariamente debe asumirse como verdades absolutas, lo que está diciendo en pocas palabras, sino dejarlas como tentativas para siempre, es decir, todo puede cambiar. Me parece muy bueno este comentario porque en verdad muchas cosas, como las que estaba mencionando en su momento, de la física han cambiado. La concepción que se tenía de la física también ha cambiado la concepción que se tenía de ciertos planetas, que ya lo hablamos la otra vez también. Digamos, la ciencia está revaluando muchas veces sus teorías y a veces también desestima cosas. Por eso dice que cada proposición científica debe ser tentativa para siempre, o sea, no una verdad absoluta ya. Ahora continúa, ahora sí, el comentario acá del texto dice: así como Heisenberg mostró que en la física subatómica las leyes son, en el mejor de los casos, probabilidades, y Popper mostró cómo esto se aplica en general a la teoría científica, Gödel demostró lo mismo para las matemáticas. El teorema de Gödel prueba que existen proposiciones matemáticas provistas de sentido que no admiten prueba ni refutación, es decir, ahora ni nunca. Es decir, este otro matemático científico demuestra que en la matemática no todo es demostrable. Y aunque no sea demostrable, no significa que no sea verdad. Es decir, hay cosas en la matemática que no necesitan prueba, son verdades absolutas, pero tampoco admiten refutación, pero aún así, digamos, no se desestiman entonces por el hecho que no tengan una prueba. Es como el hecho de la pregunta de muchas personas siempre, ¿no? Dios existe, bueno, si existe, ¿cómo lo demuestras? No es demostrable dentro de lo que se conoce como demostrable en la ciencia, a veces Dios, pero sin embargo, a través de la ciencia se puede llegar a demostrar de que existe algo más allá y ya por lo menos es aceptado de que nada ocurre al azar, sino que se habla de una lógica del universo. Para aquellos que de pronto les da miedo llamarlo Dios, y llaman, hay una lógica, hay unas leyes universales o leyes de la naturaleza, le llaman. ¿Ya? Pero ya no se cree, como se pensaba antes, que las cosas surgían al azar. Y a través de estos estudios y estas profundizaciones de la misma ciencia, algunos científicos han llegado al descubrir a Dios dentro de sus vidas. Y por eso dice acá, eh, es decir, no solo porque el pensamiento o conocimiento humano no hayan avanzado lo suficiente, sino porque la naturaleza misma de la lógica la vuelve imposible de resolver, por mucho que sobreviva o avance en conocimiento a la humanidad. Ningún sistema axiomático que contenga elementos de aritmética puede demostrar su propia consistencia, por lo que nunca podemos saber con seguridad si nuestro sistema es consciente. Cualquier sistema de esa naturaleza debe tener proposiciones verdaderas que no se pueden probar dentro del sistema. El Rebe toca ese punto en sus notas para una charla en un congreso de matemáticas. Véase Reshimov, volumen 3, página 48, carta del 5 de junio de 1952, y Grot Kodesh, volumen 6, página 145. Lo que sabía, pues Rebe era también, no sé si era físico o matemático, creo que las dos me parecen. Y él en un congreso de ciencia habla sobre esto, congreso de matemáticas. Y hay toda una serie de comentarios o cartas sobre esto, que bueno sería profundizar allá. El matemático húngaro Eugen Paul Wigner escribe en Comunicaciones en Matemática Pura y Aplicada en 1960, escribe lo siguiente: todas las leyes de la naturaleza son proposiciones condicionales que permiten una predicción de algunos hechos futuros sobre la base del conocimiento del presente. Así, la mecánica clásica, que es el prototipo más conocido de la teoría física, da las derivadas segundas de las coordenadas posicionales de todos los cuerpos sobre la base del conocimiento de las posiciones, etcétera, de esos cuerpos. No da información sobre la existencia, la posición actual o las velocidades de esos cuerpos.
Las proposiciones condicionales no pueden ser siquiera matemáticamente, ni siquiera enteramente precisas. Las proposiciones condicionales son leyes de probabilidad que solo nos permiten hacer apuestas inteligentes sobre las propiedades futuras del mundo inanimado, basándonos en el conocimiento del estado presente. No nos permiten hacer afirmaciones categóricas, ni siquiera condicionadas al estado presente del mundo. El físico cuántico Niels Bohr dijo: es erróneo pensar que la tarea de la física sea saber cómo es la naturaleza. La física se ocupa de lo que podemos decir sobre la naturaleza. También hay se cita en Tania capítulo 4. Bueno, sería bueno profundizar en esas citas, pero básicamente la idea está clara. La ciencia puede ser dogmática y en la ciencia también existe este concepto de fe, porque se llega a puntos en que hay cosas que no se pueden entender en el momento por la lógica o por los métodos científicos, pero se confía en esas leyes que están descubiertas hasta el momento. Y el punto es que en este proceso que estamos de la era premesiánica, cada vez más, como ya lo he explicado también en mi libro, se hace más tangible que no hay diferencia entre ciencia y Torah, y de hecho es lo que llaman los sabios a la ciencia como un conocimiento inferior, o la Torah como conocimiento superior, y que precisamente van a llegar a un punto de unificación en la era mesiánica, donde se va a quedar revelado que ni una ni la otra contradicen la existencia de Dios, ni tampoco ninguna de las otras se contradicen entre sí. Y ese proceso se está dando y estamos precisamente evidenciando en esta etapa del desarrollo del mundo, una etapa donde los mismos científicos también están empezando a considerar cosas o abrirse a escuchar cosas desde otros aspectos, como a veces es el tema religioso. Continuando con el texto del libro, dice: esto no significa echar conjuros, seguimos la página 239 al final del párrafo para continuar allí. Dice: esto no significa echar conjuros sobre la ciencia o desacreditar el método científico, por el contrario, los logros científicos han mejorado espectacularmente la vida humana. Pero para que la ciencia alcance el máximo de eficacia debe ser vista en perspectiva. Debemos aceptar que la ciencia por sí es una búsqueda, no un sistema absoluto. O sea, la ciencia también está en la búsqueda. Es neutral, una serie de teorías a las que podemos darle buen o mal uso. La sabiduría y la voluntad de Dios, en cambio, es absoluta, específica y enseña cómo debe actuar el hombre para la mayor ventaja de sí mismo y de la comunidad en general. A diferencia de la ciencia, la sabiduría de Dios es la verdad absoluta, no está limitada por la causa y efecto y decididamente no es neutral. Ok, si leemos esto así, van a decir: pero eso suena dogmático. O sea, están diciendo que la ciencia se equivoca, pero la religión no se equivoca. Ya. Aquí entonces, volvemos al mismo punto, entonces es dogmático. Nosotros sí tenemos la verdad, ellos no. Nosotros tenemos la verdad absoluta, lo que acabamos de ver aquí. Aquí no dice eso. Aquí no dice que los judíos tenemos la verdad absoluta. Aquí está diciendo que la Torah y que Hashem es absoluto. Primero, no está diciendo que nosotros no nos equivocamos, está diciendo que Hashem no se equivoca. Entonces se puede malentender el texto y puede parecer dogmático, pero no. Está diciendo que la sabiduría y la manera en que actúa Dios es absoluta y que precisamente no está limitada por la causa y el efecto. Y decididamente no es neutral. Ok, aún así eso parece que me está inclinando la balanza en favor al tema religioso y no a la Torah, no a la ciencia. Pues existe una cuestión, o ¿qué está diciendo aquí? Tanto ciencia, la ciencia está en búsqueda de una verdad. No es absoluta entonces en esa búsqueda. Si fuera absoluta, no se hubieran retractado los científicos de la teoría de la mecánica clásica y replanteado ciertas teorías. Si fuera absoluta, no se hubieran replanteado los científicos sobre el tamaño del planeta Plutón y reconsiderarlo como un planetoide en un planeta. Entonces, por eso no es absoluta, porque la ciencia está en esa búsqueda. O, por ejemplo, miren, hace algunas décadas atrás, a las personas se les hacía lobotomía porque supuestamente funcionaba cuando tenían cierto desorden de conducta, recurrían a extraer ciertas partes del cerebro y eso consideraba un procedimiento cavernícola, por decirlo así.
Entonces, la ciencia está en constante replanteamiento de sus teorías y de sus procesos científicos, de sus aplicaciones, la medicina misma. Hay procesos médicos que antes se hacían y que hoy día son considerados obsoletos y se tienen mejores procedimientos. Entonces, la ciencia no es absoluta. En esa búsqueda de la verdad está en constante proceso de evolución, planteamiento, replanteamiento de sus teorías, de sus prácticas, y entonces reevalúa y reconstruye nuevamente teorías o planteamientos. Entonces, a eso se refiere que es neutral. Está en ese proceso, pero se replantea, se reconstruye, se reevalúa y entonces mantiene entonces un carácter neutral, porque puede ser que se equivoque, puede ser que no, pero tiene que replantear las cosas. Cuando se dice que con respecto a la sabiduría de Dios y a Dios, esto es absoluto, ¿por qué se refiere esto? Porque es así, Dios es absoluto, Dios, todo, incluso la ciencia va demostrando muchas cosas que ya tiene, incluso están dadas en la Torá, de pronto no en un lenguaje científico, pero se manejan allí. ¿Y en qué sí se puede parecer la ciencia a la búsqueda de cada persona, incluso del judío, de Dios? En que estamos constantemente replanteando cosas. Entonces, si hablamos de los judíos y las personas que buscan a Dios, pues parece que hay cierta neutralidad en la búsqueda de Dios, porque a veces replanteamos cosas y nos damos cuenta que de pronto creencias o cosas que habíamos pensado, o sobre todo el tema no agida, personas que vienen con ciertas situaciones o creencias de las enseñanzas de las religiones, se encuentran acá, replantean, van en esa búsqueda. ¿Ya? Es decir, nosotros desde nuestra pequeñez como seres creados, de cierta forma mantenemos también una neutralidad. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos reevaluar y cambiar cosas, corregir nuestros errores, nuestras concepciones de Dios, nuestras concepciones del estudio de las leyes. Porque las leyes no están mal, las leyes son absolutas y la Torah es absoluta y Dios es absoluto. ¿Dónde puede estar el tema de la neutralidad en el hombre, en la búsqueda de Dios y de su verdad? Y solamente en la medida que se apega a lo absoluto de las leyes y a la tradición que viene de Moshe, es que entonces puede ir conociendo en la medida que conoce y replantear y profundizar. Y en ese camino va en la búsqueda de la verdad. Tiene una verdad, no es porque esté dudando, no es porque dude de Dios, no es porque dude de sus leyes. Él sabe que eso es verdad, pero él tiene que apropiarse de eso. Y en esa búsqueda personal de apropiarse de eso, pues tenemos dudas, es normal. Tenemos situaciones donde no estamos muy seguros, algo como que algún planteamiento, algún comentario inclusive de un sabio de la Torah no nos convence, no porque dudemos del sabio, sino porque no nos satisface. Hay algo en nosotros que no nos llena esa respuesta y estamos en esa búsqueda personal, pero sería negligente de nuestra parte perder esa neutralidad. Es decir, simplemente dejar de buscar, simplemente dejar de seguir avanzando. Por eso los sabios nos dicen en el Pirkei Avot, hazte un rabino, consigue un compañero y sal de la duda. Entonces, esto va en contra de otras religiones que plantean el tema de no salgas de la duda, simplemente cree. ¿Ya? Acá no, acá nos plantean los sabios que es el tema de salir de la duda. Somos neutrales porque a veces ¿por qué somos neutrales? Porque tenemos una inclinación al mal, una inclinación al bien. A veces nos jalan para un lado las dudas, otras veces para el otro. Mantenemos cierta neutralidad, pero de nosotros depende hacia dónde perdemos esa neutralidad, hacia la negligencia o a la incredulidad simplemente por dejar de creer, o a la credulidad por la búsqueda objetiva y también se puede llamar científica y procedimental y lógica del estudio de la Torá y llegar a descubrir entonces que Dios es absoluto y Dios entonces su sabiduría también es infinita y absoluta. El camino de, como decíamos, de esa búsqueda de la verdad es donde puede estar una parte neutral, pero va a llegar un punto donde esa fe, la verdadera fe, se hace revelada cuando en verdad llegamos a situaciones donde por mucha lógica no podemos llegar a una conclusión, o situaciones donde ni siquiera los profetas nos explicaron o vieron. Por ejemplo, hablamos de resurrección de los muertos, que era un tema en una clase que daba yo ayer de Tania. Hablar de resurrección de los muertos, no hay nada dicho sobre eso.
muy poco se ha dicho. Dice la Torá, ningún ojo lo ha visto, o sea, ningún ojo ha visto más allá, ningún profeta vio más allá, ningún profeta habló si cómo van a ser entonces el cumplimiento de los mandamientos, cómo se va entonces, si van los corbanos a volver tal cual como corbanos como los conocimos o no, etcétera. Es decir, hay muchas preguntas, o si quiénes van a reencarnar, todos los cuerpos en los que vinimos o el cuerpo que más se refinó, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de preguntas. Hasta allá no hay nada que podamos saber, y ahí es donde se apela a esa fe de saber, basado en lo que ya sabemos, en lo que ya tenemos, lo revelado, y lo revelado tenemos mucho en qué ocuparnos, pero va a llegar un punto, si en verdad somos dedicados y estudiosos, va a llegar a ciertas situaciones en las que no tenemos manera de entender, sino simplemente creer. Por eso digo, si somos estudiosos y disciplinados, ¿por qué? Porque ya con lo revelado y con todos los comentarios que hay y con toda la Torah desarrollada, revelada que existe, pues sí podemos llegar a muchas conclusiones cognoscibles para nosotros. Y dice acá, hay dos enfoques entonces en la búsqueda de la verdad. La búsqueda humana vía la ciencia y la búsqueda vía Dios. Nadie duda de que el universo está guiado por determinada lógica. Al comienzo, el hombre empieza buscando la verdad, entre comillas, de afuera hacia adentro, tratando de entender los distintos fenómenos y después coordinarlos como un rompecabezas para obtener un cuadro completo. Los científicos y filósofos espían a través de las capas externas del universo para descubrir las fuerzas que actúan adentro. Lo que todos estamos buscando, lo reconozcamos o no, es a Dios. Todos estamos buscando a Dios. Los científicos lo buscan a través de lo que ellos llaman naturaleza, pero ya la Kabbalah nos enseña que Dios se ocultó a través de la naturaleza o detrás de la naturaleza. Y nosotros buscamos de otra forma, pero a fin de cuentas estamos buscando a Dios. Dice acá, lo que todos estamos buscando, lo reconozcamos o no, es a Dios, la mano dentro del guante. Pero si preferimos buscar la verdad de adentro hacia afuera, de adentro para afuera, entre comillas, mirando directamente a los ojos del Creador y obedeciendo sus leyes, empezamos a obtener un conocimiento más completo de cómo opera el mundo y por qué. En consecuencia, puede decirse que la sabiduría secular o científica trata de responder qué es el universo, mientras que la sabiduría espiritual quiere saber por qué es y lo que ello significa para la vida de uno. La verdadera ciencia y la verdadera religión, entonces, son las dos caras de la misma moneda. O sea, de la verdadera ciencia, entre comillas, y la verdadera religión son dos caras de la misma moneda. Y continúa diciendo, el énfasis está en verdadera, no una ciencia que niegue a Dios o una religión que vea a la ciencia como su enemigo. O sea, este tema de la verdadera ciencia es aquella que no niega a Dios y una verdadera religión es aquella que no ve a la ciencia como su enemigo. Ambas actitudes surgen de la misma falla, la creencia de que Dios, que creó el universo natural y sus leyes, no puede coexistir con su creación. Cualquier teoría científica que parezca contradecir sus leyes, en última instancia se mostrará inverificable aún por la exploración científica más diligente. O sea, no puede ser que los científicos demuestren algo que contradice la existencia de Dios. Sí, nunca va a llegar a eso. Dado que el mundo ha sido afectado de modo tan categórico como por la ciencia en los siglos recientes, los científicos de hoy y los estudiosos tienen una gran responsabilidad. Deben enseñar no solo las leyes de la ciencia, sino su papel. ¿Qué es la ciencia y qué no es? El verdadero desafío de la ciencia hoy no es negar a Dios, sino descubrir cómo refleja e ilumina partes de la mente de Dios que todavía están por descubrir. O sea, mire, esto que acaba de decir aquí es muy profundo. El verdadero desafío del científico, dice, no es negar a Dios, perdón, dice, los científicos de hoy y los estudiosos tienen una gran responsabilidad. Deben enseñar no solo las leyes de la ciencia, sino su papel, qué es la ciencia y qué no es.
O sea, ser neutrales, críticos. También en el aspecto religioso, los maestros también deben ser críticos, es decir, se enseñan a veces diferentes posiciones. Porque a veces uno tiene, incluso como maestro, saber distinguir en uno cuál es la verdad que uno ha estudiado y ha recibido de sus maestros y cuáles son sus dudas y preguntas personales que tal vez necesita solucionar y seguir estudiando. ¿Cuáles son sus paradigmas personales? Porque a veces en esa labor de enseñanza transmitimos a nuestros estudiantes nuestras propias dudas. ¿Ya? Y no es la idea. La idea es ser críticos y transmitir lo más objetivo posible las cosas. Y si se plantea alguna duda o alguna que lo pueda hacer, se plantea dejando claro que es algo personal, no necesariamente algo que esté, digamos, dudoso en la Torá. O sea, mire, uno tiene que ser crítico en la enseñanza y saber cuándo, saber transmitir lo que hay que transmitir y no amañar tampoco la enseñanza a lo que yo quiero que escuchen, ¿ya? Sino también ser crítico y a enseñarle a las personas a ser críticos también en su estudio y en su desarrollo también, de incluso en el estudio de la Torá. Ah, yo siempre lo he dicho y lo escribí en mi libro. Hay gente que son, incluso pueden ser científicos o personas que son matemáticos, tienen una profesión, o abogados, que los abogados son buenos para discutir porque ese es su trabajo, ¿no? Discutir y precisamente ganar casos y todo este tema, la discusión, el debate, demostrar, etcétera, que están dentro de las religiones cristianas, evangélicas o como sea, sobre todo las evangélicas, ¿no? Son muy buenos abogados, son duros para luchar o tratar de demostrar las cosas con lógica, con pruebas, etcétera, llámese médicos, abogados, físicos, ingenieros, etcétera. Pero cuando entran a los lugares de su religión, es como si ni siquiera el título, sino esa personalidad o eso que han construido, lo dejaran fuera. Es decir, allá eres un científico o abogado cuestionador que exige pruebas, que exige respuestas. Aquí, cuando pases esta puerta, de aquí tienes que creer por fe. Es decir, no puedes cuestionar. Eso de cuestionar, déjalo para afuera. Y no es así. ¿Ya? Acá, cuando se estudia el judaísmo, se estudia lo que dicen los sabios, todo lo contrario. O sea, nosotros no podemos ahora, con el estudio de la Torah, dejar de cuestionar cosas y dejar de tener dudas en ciertas cosas y dejar de pronto encontrar cosas que de pronto, en el buen sentido de la palabra, no nos convencen. O sea, algo que de pronto, bueno, aquí como que falta algo. Voy a poner un ejemplo claritico, porque de hecho estaba hablando de eso, me acordé ahorita, no lo tenía pensado, pero me acordé ahorita. El ejemplo de, de la parasha esta que pasó, parasha Jucat. Ya dice que el pueblo pues estaba quejando delante de Moshe, hicieron la shonará, digamos, no solamente de Moshe, sino de Hashem mismo, decir por qué nos sacó para venirnos a traer hasta este desierto y morir aquí. Y en varios episodios vemos esa misma queja, pero en esta parasha Hashem envió serpientes para que los mordieran y muchos murieron mordidos de serpiente. Y dice, Hashem dio la cura también para eso. Envió una plaga, la gente estaba muriendo, había muchas serpientes en el campamento, pero entonces dice, a Moshe construye una serpiente de cobre y ízala en un palo y que la gente mire a la serpiente y se cure. ¿Cierto? Lo hemos leído muchas veces, pero siendo honestos, ¿quién de ustedes no le parece raro toda esa situación? Hay muchas preguntas respecto a eso. Así mismo la Torah dice, no te harás imágenes de lo que esté arriba o esté abajo, en la tierra o debajo de los océanos, y Hashem mismo manda a construir una serpiente. Ya. Primero. Segundo, ¿por qué decir que miren a la serpiente y así se curan? Suena todo muy extraño. ¿Qué comentan los comentaristas?
Rashi y la Gemara en Rosh Hashanah traen que en verdad lo que quería Hashem es que la gente levantara sus ojos hacia el cielo, y por eso el tema de mirar hacia la serpiente, o sea, mirar hacia arriba, enfocarse hacia el cielo y hacer teshuva. Al recordar que de Hashem viene todo, entonces hacían teshuva. Ok, esa es una respuesta a los comentaristas de grandes sabios de la Torah, pero en lo personal, a mí no me convence. ¿Ya? Ahora, cuando digo que no me convence, no estoy dudando jamás de las palabras de los sabios, sino que esa respuesta, para mí le falta algo más. No me llena esa respuesta. Porque uno se puede preguntar, bueno, si lo que quería que hiciera teshuva, entonces que él diga que hagan teshuva, que miren hacia el cielo y se arrepientan. Pero ¿para qué la serpiente? Entonces, es allí y uno tiene todo el derecho, sin faltarle respeto, porque por eso, repito, no estoy dudando de los grandes sabios, jamás, porque son sabios tremendos de la época de la Gemara, que te ha dicho que todos eran profetas. Rashi, un gran sabio de la Torah, su grandeza eh, digamos, se hace manifiesta su grandeza en la simplicidad de sus comentarios. Rashi hizo un trabajo enorme para tratar de digerir todo lo más grande y ponerlo en palabras incluso para que los niños pudieran estudiar. ¿Ya? Entonces, pero quien estudia Rashi se da cuenta que los comentarios a veces son complejos, o quien estudia la Sijot que hace el Rebe sobre los comentarios de Rashi descubre todo lo que está ahí más oculto, más allá del comentario de Rashi. Entonces, estoy yo en mi derecho de decir, no sé, como que, no digo no creo, simplemente digo, esta es una respuesta, ok, pero no la respuesta que, no me llena esta respuesta, o sea, algo le falta, porque me genera más preguntas. Si lo que querían era hacer teshuva, pues entonces Hashem les diga que se arrepientan y los llama a hacer teshuva, pero ¿para qué crear una serpiente a un pueblo que, que puede llegar a idolatrarla, a esa serpiente? ¿Y saben qué pasó en la historia? Eso, el pueblo llegó a idolatrar a esa serpiente, porque esa serpiente se mantuvo, se guardó durante años, y hubo un rey, que ahorita no recuerdo, no sé si fue Izquiyahu, no me acuerdo, que vio que el pueblo estaba idolatrando a esta serpiente, y entonces la destruyó, la fundió, la disolvió, la hizo polvo, la destruyó completamente. Entonces, Hashem no sabía esto. O sea, si Hashem no conoce el pueblo, entonces le va a decir que una serpiente, y de pronto no será que hasta yo pienso eso, es como cuando uno piensa en los hijos, no, si le digo tal cosa, después me lo va a malentender con el tiempo. Hashem entonces no sabía que, que podía el pueblo equivocarse con esto. Las respuestas, aplicándolo en el absolutismo con respecto a Hashem, que él sí es absolutamente verdad y que la Torah es absolutamente verdad, la respuesta es: Hashem sí sabía todo. Hashem todo lo sabe y todo es perfecto. Lo que pasa es que yo no logro entender por qué. ¿Ya? Yo no logro entender por qué es así. Y estos comentaristas traen respuestas a ciertas personas en cierto punto. Por eso hay respuesta para cada nivel, para cada persona. Siempre hay una respuesta para todo. A veces una respuesta sencilla, otras respuestas complejas. Pero a mí en lo personal, esos comentarios me dejan preguntas. Y la respuesta está más allá. La respuesta está un poco más en la Kabbalah, porque está este tema de la serpiente. Y hay un audio que yo compartí de Rabino Shefarkas, muy bueno, en video. Ahí lo explica él mucho más, de una manera en que yo digo, aquí sí está, esto sí me llegó, esta es la respuesta. ¿Ya? Así me pasó en situaciones también de estudio en el college en Jerusalén, que tenía a mi rabino al frente, de bendita memoria, Rabino Soles Lapidus, de bendita memoria. Y él me decía, me traía una explicación: mira, esto es así, así, porque yo le estaba preguntando cosas del estudio, y me decía, esto es así, la ley dice acá, tal cosa, pero yo le volví a preguntar, así, ok, pero también esta situación acá, porque así, y otra vez estuvimos ahí debatiendo, y un punto, él me decía, búscate el libro tal, yo lo buscaba, me leía, y yo le dije lo que acabo de decir, y con esto no estoy faltando el respeto, ese es el punto que a nosotros se nos enseña en la Torah, y es indagar, preguntar, salir de la duda. No está mal eso, es una obligación. Yo le dije, Rabino, discúlpeme, yo sé que todo lo que usted me está diciendo es verdad, pero no me satisface, como que me falta algo, no me llena la pregunta, la respuesta.
Entonces él se sonrió y me dijo, pues, ¿qué vamos a hacer? Hashem prohibió esto y Hashem lo permitió. Mire, después de estar debatiendo y buscando en el libro todo, esa fue la respuesta que me llenó. Para que entiendan por qué esa respuesta me llenó, había que enseñar todo el tema y la discusión que estamos hablando de unas leyes de Tarot, y no es el tema aquí. Pero en serio, esa fue la respuesta. Sencilla, pero era la que necesitaba y fue la que me llenó a mí y me llenó de satisfacción. Y pude decir, ok, eso en verdad me hace comprender. Es cierto, qué más pregunto yo? Si Hashem lo prohibió en la Torah, en una parte dice esto está prohibido, pero en otra parte está dicho, si es así, así, se permite. Yo dije, wow, pues sí, esa es la respuesta. Entonces, esa situación es precisamente lo que nosotros tenemos que buscar, digamos, y es lo que también la ciencia busca, pero desde enfoques diferentes. La ciencia lo busca desde afuera hacia adentro, es decir, lo que yo veo, cómo me lo explica, y tal vez pueden llegar algunos científicos a la conciencia de lo que está dentro de todo eso que ven, que se llama Dios, o nosotros estamos buscando desde adentro, es decir, a la Torá, a Dios, qué dice Dios a través de los sabios, qué nos enseñan las leyes, por qué es así, cuestiono, avanzo, profundizo, y eso me va a permitir conocerlo de afuera. Ahora entiendo por qué la gente a veces es así. Ahora entiendo entonces por qué yo debo ser de tal cual forma en esta posición que hace en mi vida, ya sea para que se convierta, ya sea para que sea una gira, que empiece a ser monoteísta, y ahora entiendo las cosas o los cuidados que uno tiene que tener con la sociedad, cómo comportarse. Ahora entiendo ciertas cosas de la naturaleza. Entonces es lo mismo, pero nosotros vamos de adentro hacia afuera. O sea, si nos quedamos solamente en el adentro, tampoco estamos haciendo las cosas correctas. En el curso Noajida que empecé con un grupo nuevo, tenemos 53 personas allí en el grupo. De hecho, hoy tenemos clases, son todos los domingos a las 2 de la tarde. Yo tengo planeado un módulo más adelante enfocado a eso, a la afuera. O sea, muchos najidas, muchas personas, muchos religiosos se quedan solamente en el adentro. ¿Qué significa eso? Ok, la Torá y el conocimiento de las leyes y de Dios, pero tiene que llevar un punto donde eso se manifieste afuera. De hecho, en el judaísmo tenemos, en la Torá misma, no el judaísmo, sino en la Torá misma, los judíos tenemos preceptos de nosotros contra Dios, o sea, con Dios más bien, no contra Dios, con Dios, o sea, nuestras obligaciones con Dios y otras obligaciones que son con nuestro prójimo. Es decir, ahí están los dos enfoques, el íntimo y personal con Dios y también hacia afuera, con la sociedad. Entonces, el Nojida empieza enfocándose hacia adentro, es decir, estudiando mis leyes, conociendo qué significa esto de ser Nojida, profundizando leyes por leyes y que le pregunte a alguien dónde sacas estas leyes y pueda responder el versículo tal como lo estamos enseñando en el curso. Entonces, pero si se queda en eso, se queda como anclado en una religiosidad que no es el objetivo, porque el objetivo es llevar a la práctica y no tampoco a la difusión de las leyes, pero por lo menos sí a una labor social, ¿ya? Ayudar hacia afuera, a ver cómo se impacta, se ayuda a mejorar un poco la sociedad en la que vivimos, ya sea empezando por la familia, ya sea empezando por los vecinos. Y esto no se llama proselitismo, se llama ayudar, porque uno puede ayudar a las personas. Imagínense aquellas personas de las religiones que solamente van a ayudar y empiezan a citar versículos. Porque es que el libro tal dice, porque se vuelven, uno no quiere ni escucharlos. Rechaza uno, como que choca eso. O sea, te pueden traer una buena enseñanza, pero empieza a hablar de versículos, y los citan de memoria, se lo saben de una manera que ni yo me lo sé. ¿Ya? Y en verdad hacen, en vez de conseguir el propósito de hacer que otra persona escuche, lo que hacen es cerrar, porque esa no es la forma en que tenemos que ayudar. Aquí la forma en que podemos ayudar es ayudar a una persona en sus problemas, ya sea de pareja, si se puede, si la persona está capacitada para hacerlo, o en sus problemas incluso a veces económicos, lo que sea, ayudarle a conseguir un empleo, etcétera, etcétera. Y a veces no hay necesidad de hablarle de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque depende de la persona si está dispuesta a escuchar eso o no. Hay personas que han llegado aquí a mi oficina que no creen en Dios, pero llegan con problemas. Okay, yo tampoco, o son cristianos también, he recibido cristianos aquí y no lo recibo. Sabía
que ese falso Mesías y empiezo a hablarle, no, yo no choco con eso, me interesa a él como ser humano. Y ha habido personas que le he estado aconsejando en temas personales y todo, y con el tiempo a veces esas personas empiezan a pegarse y a buscar más, y ellos mismos van dejando a veces esas creencias erróneas, porque es algo que tiene que salir de adentro hacia afuera. ¿Ya? Tiene que empezar desde adentro, no de afuera hacia adentro, desde adentro. Entonces, a eso se debe llevar también todo este estudio, no solamente para, para quedarnos haciendo salmos y estudiar nuestras leyes y leer libros y libros, sino también cómo impactas hacia afuera. Estás en el camino diferente a la ciencia. La ciencia busca desde afuera para encontrar desde adentro, si es que lo lleva a encontrar. Están buscando y afianzándonos desde adentro para impactar hacia afuera y entender el afuera también. Entonces, acá, para terminar, dice el texto acá, en consecuencia, puede decirse que la sabiduría secular o científica trata de responder qué es el universo, mientras que la sabiduría espiritual quiere saber por qué es y lo que ello significa para la vida de uno. La verdadera ciencia y la verdadera religión, entonces, son las dos caras de la misma moneda. El énfasis está en verdadera, entre comillas, no una ciencia que niega a Dios o una religión que vea a la ciencia como su enemigo. Ambas actitudes surgen de la misma falla. La creencia de que Dios, que creó el universo natural y sus leyes, no puede coexistir con su creación. Cualquier cosa, cualquier teoría científica que parezca contradecir sus leyes, en última instancia se mostrará inverificable aún por la exploración científica más diligente. Dado que el mundo ha sido afectado de modo tan categórico por la ciencia en siglos recientes, los científicos de hoy y los estudiosos tienen una gran responsabilidad. Deben enseñar no solo las leyes de la ciencia, sino su papel, que es la ciencia y que no es. El verdadero desafío de la ciencia hoy no es negar a Dios, sino descubrir cómo refleja e ilumina partes de la mente de Dios que todavía están por descubrir. Solo entonces la ciencia se volverá plenamente parte de la búsqueda de la verdad, como aconsejaban los estudiosos de la Edad Media. Ama a Platón, ama a Aristóteles, pero ama más la verdad. Me gusta esa frase. Ama a Platón, ama a Aristóteles, pero ama más la verdad. Platón y Aristóteles porque eran pues referentes de ese desarrollo del conocimiento por parte de la filosofía. No todo, obviamente, lo que dijeron ellos es correcto. De hecho, lo menciono en mi libro también con lo que ellos plantean con respecto al alma. Acá, ¿cómo podríamos parafrasear eso? Es decir, en verdad nosotros debemos buscar, digamos, dentro de todas estas verdades que conocemos, pero a fin de cuentas, lo que es nuestro amor debe prevalecer en la Torá y en Hashem. Ama a los judíos, ama también a aquel que sigue Torá, pero sobre todo ama más la Torá de Hashem. ¿Ya? ¿Por qué? Decíamos ayer, yo también comentaba, pues los judíos, como toda sociedad, también tienen dificultades. Somos un pueblo que también tenemos muchas cosas que corregir de manera individual. Cada judío tiene su trabajo personal de corregir. Pero si tú vienes acá y de pronto descubriste algo, escuchaste algo de tal o cual judío que lastimosamente no hizo algo bien, por eso dejas el monoteísmo o por eso dejas de creer en la Torah, entonces estás mal. No estás amando a Hashem y a la Torah. Entonces estás tomando referentes otras cosas. Y es una realidad. En el mundo siempre vamos a encontrar, es un mundo donde tenemos una gran fuerza del mal y también está el bien, confluye el mal y el bien en este mundo. Por lo tanto, también existe también el libre albedrío, existe también las decisiones que cada quien toma y existe también, los judíos también están dentro de ese mismo esquema, también tienen libre albedrío, también pueden equivocarse, también se pueden alejar, también están aquellos que buscan acercar a los que se alejaron, etcétera, y de pronto te enteres de cosas a veces desagradables que de pronto te pueden chocar, pero no debes desistir en tu búsqueda personal de acercarte a Hashem. Y con favor de Hashem, todos aquellos que se equivocan y que nos equivocamos, pues tenemos siempre la puerta, la teshuva para corregir. Y como está dicho en los libros de Kabbalah, Hashem nos ama más, incluso ahora más que antes del pecado. Entonces, pero nuestra mente, nuestra brújula, vamos a decirlo así, debe estar clara hacia lo que es Hashem y su Torah, que Él es absoluto. Él es absoluto. Las otras cosas
pues todos estamos aquí luchando por conectarnos a ese absoluto y también a veces nos equivocamos, pero nuestro punto de referencia debe estar claro y es Él. Él es absoluto, su Torah es Emet, Él y su Torah son uno solo, como dicen los libros también, y Él y su Torah son sin fin. Entonces, eso vamos a dejar ahí por el día de hoy. No sé si tienen algún comentario que hacer, entonces doy un espacito de 5 minutos. Si tienen algún comentario o pregunta, les escucho. Por acá la mano, levantó la mano de Edgardo, adelante. Sí, te escucho. Shalom, Rabino. Hola, Edgardo. Bueno, gracias por la clase. Rabino, yo quería hacer un comentario y al mismo tiempo hacerle una pregunta. Yo estuve compartiendo algunas ideas con alguna persona. Esta persona es algo así como un academiólatra, o sea, tiene una obsesión con la ciencia y se enfoca mucho en el estudio de las universidades en Israel, que refutan mucho lo que es la parte de los acontecimientos de la Torá. Entonces, bueno, eso es un boom que está muy, digamos, muy floreciente en las redes sociales. Entonces, yo conversando con él, se me ocurrió, no sé por qué, se me vio un texto de la tradición judía, cuando dice que, la, que cuando nosotros tenemos un sueño es la 60ª parte de una profecía. Entonces, después que yo estuve conversando con él, intercambiando algunas ideas, yo estuve meditando un poco, ¿no? Que la Torá es, digamos, un libro profético, una revelación profética. Entonces, si la Torá es una revelación profética, yo lo veo más o menos metafóricamente como un sueño. O sea, porque el sueño, cuando nosotros tenemos un sueño, todos, por supuesto, todos los seres humanos tenemos sueños. Y los sueños no son literales. O sea, hay cosas que son literales, hay cosas que son alegóricas, hay cosas que no tienen sentido. Entonces, mi pregunta es, si yo tomo como metáfora los sueños y lo comparo con la Torá, digamos, estaría bien hacer eso, porque si es así, si está bien esa metáfora, entonces es una locura totalmente aplicar el método científico a la Torá. Sería una cosa que no tiene sentido. O sea, ¿cómo le voy a aplicar yo? O sea, es como si yo tuviera agarrar todos los sueños que yo he tenido en toda mi vida y escribir un libro y le aplicar el método científico. Es una cosa de loco. Tengo una pregunta. Entonces, Bueno, si el método científico es algo desarrollado por la ciencia, estamos hablando precisamente de que la ciencia no es absoluta. Y Hashem y su Torah sí son absolutos. Ahora, es imposible aplicar algo que no es absoluto, que es relativo, a algo que es absoluto. ¿Sí me entiende? Entonces, de hecho, el método científico, como se conoce, también ha habido cosas que no se adaptaron a él en principio y hoy día son reconocidos como ciencia, por ejemplo, la psicología y el estudio de la mente. Ya, en su momento era considerado charlatanería porque no se ajustaba al desarrollo del método científico, no era demostrable. Y su demostración ocurrió de una manera muy diferente a lo que se planteaba en el momento, que fue a través de las guerras y los traumas y el tratamiento hacia las personas que participaron en Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya se le dio una validez más objetiva, incluso científica, a pesar de que no fue a través del método científico. También hubo situaciones que, por ejemplo, mira la teoría de la relatividad de Einstein, digamos, también para demostrarla de alguna manera
se tuvo que esperar diferentes eclipses solares para ver cómo se distorsionaba la luz a través de la fuerza de gravedad del Sol. Entonces vemos a veces situaciones que no se ciñen al método científico tal cual. Y al contrario, la ciencia tiene después que asumirlas como se manifestaron o como se revelaron. Entonces vemos verdades que son absolutas, como esto que la Torah misma tiene, que de pronto no necesariamente son demostrables por el método científico. Entonces, pretender demostrar o toda la Torah, aplicarle el método científico es una tontería, primeramente. Es una completa estupidez, discúlpame la palabra. Ya. Y la Totalmente de otra cosa, acuerdo. sí, ahora respecto a lo que tú dices, de que si la Torah es revelación profética, pues sí, fue una revelación profética que Moshe, incluso no solamente Moshe, sino todo el pueblo escuchó la revelación del Sinaí, solamente que ellos no tuvieron la capacidad de poder estar escuchando todo y por eso dijeron, ve tú, Moshe, por nosotros, y así Moshe recibió. Pero y si le ponemos también, agregamos a todo eso que estoy diciendo, más variable en la ecuación, si hablamos de que el sueño en sí es una 60 parte de la profecía, no todos los sueños también, porque cuando uno se mete en cada estudio, si hablamos de sueños, entonces vamos a hablar de detalles de qué sueños pueden considerarse, qué cosas, qué nos da pista para entender que puede ser un sueño que algún mensaje tiene, etcétera, y hay que saber muchas cositas para poder entonces uno sacar algo de allí. Pero también existen diferentes niveles de profecía, diferentes niveles. La profecía de Abraham, por ejemplo, es un nivel de Ruach HaKodesh. El nivel de Sara, su esposa, era mayor que el de Abraham, el nivel de profecía que tenía ella. Los profetas también tuvieron diferentes niveles de profecía. El último fue Yehezkel, antes ya cuando estaba cerrando el nivel de profecía, y él vio desde los puntos más bajos de profecía también, pero logró ver cosas más altas, pero desde un nivel de profecía bajo. Ahora, hablar de profecía, de la revelación del Sinaí, con una medio profecía de los sueños, la distancia es enorme, enormísima. ¿Por qué? Porque acá Infinita, la yo creo. profecía, claro, porque la Distancia revelación que infinita. hubo en Sinaí, exactamente, la revelación que hubo en Sinaí fue una revelación directa y así está dicho, no habrá profeta como Moshe. Y era tan grande esa revelación que Hashem le pidió a Moshe, a él únicamente, a nadie más en la humanidad, que se separara de su esposa para poder estar en un nivel de pureza muy grande para poder recibir la Torah. Entonces, sin duda, la Torah fue recibida de manera profética, ¿ok? Pero no podemos decir que la Torah es profecía, ¿entiendes? O sea, fue recibida de manera profética, sí, pero la Torah completa son leyes completamente aplicables a la lógica y a este mundo en el que vivimos y que se pueden derivar a través de una traducción también por lo que dicen los sabios. Ahora, estas personas academicistas también, como dices tú, caen en un gran problema donde si en verdad son objetivos, ellos a veces están creyendo cosas que ya se vienen desarrollando eh, de hace décadas en Israel, porque también Israel y gente, de por Israel me refiero, no el país de Israel, sino en todo Israel y gente que sí, que no es muy creyente de la Torah de Moshe y busca explicaciones en la academia y en la arqueología, etcétera, cosa que de pronto no está mal, pero el problema es que se pervierte, hay un punto en que se transforma eso en un ateísmo, ¿ya? Y ese es el punto donde Raman nos previene a nosotros con los tres principios de fe también. Y Um, disculpe, sí, Rabino, y hasta en antisemitismo, porque sí. es un odio contra la Torah y los sabios impresionante. Ahora, pero hay que saber también, es importante saber quién habla. Cuando tú escuchas a un pensador, si tú eres en verdad crítico, te buscarías profundizar más a ese pensador. ¿Quién es? ¿Cuál es su proceso? ¿Por qué llegó a tal punto? Por ejemplo, tenemos pensadores en Israel como Nietzsche, por ejemplo, no, o Spinoza, que tiene un concepto de Dios bastante diferente. Incluso puede llevar a veces a los que lo malentienden a la herejía y todo el tema. Pero puede ser que una persona que esté bien plantada en Torah tal vez empieza a ver los escritos de Nietzsche y subrayar de dónde están sus acotaciones, entenderlas de otra forma. Eso hizo el Rambam. El Rambam estudiaba con filósofos y debatía con filósofos y grandes filósofos, pero Rambam en ningún momento dudó de la Torah, sino que todo lo contrario, empezó a ver los errores, por eso escribió el libro Moreh Nebuchim, los errores en la filosofía del momento y los trató de escribir acá en su libro Moreh Nebuchim.
Lo que estamos mencionando, estos filósofos que mencionamos hace un momento, también hablaban del alma, pero sus conceptos del alma en verdad no son, ni siquiera hoy día rayan con lo que la psicología misma entiende como mente o alma, algo así, porque hay diferentes vertientes en la psicología también sobre ese tema. Entonces, ¿qué te voy a decir? Mira, uno, resumen, tú tienes que mirar quién es el que está hablando. No con el ánimo de, si siendo objetivo, si vas con el ánimo de criticar y hacerlo a Shonjara, pues ya empezaste mal. Si vas con, con el ánimo de desestimar al otro y hacerlo quedar mal, entonces tu intención no es buena. Si tu intención es en la búsqueda de la verdad, entonces tú puedes ser crítico inclusive con aquel que te está diciendo las cosas. Yo estaba escuchando, ahorita que estaba antes de la clase, eh, estaba mirando, por ejemplo, uno de los que mencionamos al principio fue este filósofo Karl Popper, y, él plantea eso, pero hay otros filósofos que tienen otro, o explican lo que él dice o lo plantean de otra forma. Yo me hice la pregunta, bueno, por qué se cita este acá? Porque en verdad es el que va más de acuerdo a lo que la Torah está enseñando. Ya, ahora, dentro de esas personas que tú llamas academicistas y que yo creo que a quien sé a quién te refieres, yo le conozco personalmente y conozco su proceso y no me extraña para nada porque ha caído en esas situaciones de prácticamente quitarle validez a cosas de la Torah y apegarse a cosas que cierta persona les está enseñando desde un punto de vista académica, que es discutible ese punto. Pero aún en eso se cae en el dogma, ¿ves? Es decir, yo rechazo esto y acepto esto porque me lo están enseñando acá. Pero no, si eres objetivo, le darías una parte de credibilidad a la otro y lo evaluarían de una manera objetiva e incluso si no se llega a un punto de consenso, pues no tienes por qué enojarte ni difamar ni insultar al otro. Eso no lo hace un verdadero filósofo o academicista. El academicista respeta las diferencias y si tú no crees lo mismo que yo, no vas a salir a insultarte o a mostrarte como una persona poco inteligente por tus creencias, que no son creencias, sino cosas basadas en una objetividad. Entonces yo conozco mucho el proceso de esta persona y sé por qué está en ese punto. De hecho, me sorprendí también cuando se llegó a ese punto, pero ese es su proceso personal. Y es importante uno mirar también al pensador y también a veces situaciones de la vida que llevan al pensador a manifestarse de tal o cual forma, porque también eso es importante. Cada ser humano a veces puede ser subjetivo, sobre todo cuando decía yo en la clase hace un momento que nosotros como maestros podemos tratar de transmitir las cosas de manera neutral, pero si yo transmito a usted lo que yo creo que es, incluso que tenga de pronto pruebas, no es correcto, estoy transmitiendo algo de pronto sesgado. Y, y muchos pensadores, si tú lo estudias, a mí me gusta esta parte ahorita, de cierto modo, pensadores filosóficos y todas estas cosas, pero no tengo el tiempo para profundizar en eso, pero he leído un poco. Y si tú te fijas, mucho de lo que dicen está basado en también o sesgado o tiene que ver con su experiencia de vida. Entonces sería bueno preguntarse por qué esta persona afirma no solamente eso, sino la forma como lo hace, la forma como rebaja a los demás, la forma como insulta a los demás. Yo lo veo como un delirio de Mesías. Todos están mal menos yo. ¿Y dónde se sustenta eso en su vida? ¿Por qué llegó a ese punto? Eso es más crítico para analizar las cosas, ¿ves? Y bueno, muy bueno. Voy a dar la palabra a Yehudá por último y terminamos allí. Yehudá, adelante. Gracias. Sí, mucho gusto, Edgar. Muy buena pregunta. Yehudá, tiene la palabra. ¿Me escuchas? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ahora sí. Shalom Rap. Buenos días Shalom. para todos. Interesante clase la de hoy. Sobre todo que dentro de nuestro pueblo hay múltiples interpretaciones de la Torá, pero todas son verdad. Quizás alguna, ya usted lo aclaró, que me llenó demasiado, es el hecho de que a veces uno no encuentra en el momento de tantas interpretaciones que han dado nuestros sabios a nuestro pueblo,
la que a uno le satisface, pero llega un momento en que uno encuentra una respuesta y no quiere decir que las que hayan dicho los otros sabios sea mentira, simplemente que esta fue la que me llenó. Lo otro que resalto es que no es que la ciencia esté demostrando la Torá de Hashem, sino antes por el contrario, la Torá es la que ha dado y Hashem ha dado la sabiduría para que estos estén encontrando un punto de referencia hacia la Torá, no lo contrario. En estos días, en un foro que me invitaron miércoles, estuve con un sueco que es un exiliado, un argentino, profesor de la Suiza, la Universidad de Basilea, es profesor emérito allá, ya un señor de 70 años, pero todo lo que me citaba era como dijo Kant, como dijo no sé quién, como dijo, y llegó un momento en que le dije, bueno, pero a partir del texto que estamos analizando, conceptúa usted, ¿qué me dice usted que es? Y esto me hizo recordar mucho que a veces se cita mucho, pero nos alejamos nosotros mismos de los conceptos que Hashem nos puede dar o la sabiduría que nos puede dar a partir de la construcción de lo que han dicho nuestros sabios en cuanto a la Torá. Resalto la clase de hoy, un excelente rap y gracias. Lo otro es que había estudiado hace mucho tiempo a Popper, por si no lo saben, Popper era de familia judía, pero antecitos de la guerra en su familia se había convertido al luteranismo. Pero hace muchos años, conversando con alguien, con otro judío en Bogotá, de apellido Mizrahi, que era físico matemático, hablaba de las falsaciones, eso que leí yo en Popper, que si 100 ovejas son negras, de las 100 ovejas, de 100, 99 son negras, pero una sola es blanca, luego entonces no todas las ovejas son negras. Y a partir de allí uno puede inferir demasiado que uno puede decir, bueno, puede que todo el mundo diga que sí, pero estén equivocados. Caso de Hitler y todo el pueblo alemán. Maten a los judíos, hagan esto, hagan una patria. Y como todos estaban de acuerdo, muchos en Europa creyeron que era verdad, o sea, que estaban en la verdad, pero no necesariamente en que la multitud diga eso, tiene que estar en la verdad. Y gracias, Rafa, por la clase de hoy. No, muy bueno. Y mira que eso que dices tú de los alemanes, también hubo alemanes, minorías, esas ovejas blancas entre pocas ovejas negras, que en verdad nunca estuvieron de acuerdo y sacrificaron su vida para salvar judíos también. Entonces, es un tema también que se aplica, digamos, ese comentario. Y muy buen comentario. Y bueno, gracias también por su participación, por sus comentarios y gracias, Yehudá. Es bueno verte nuevamente por acá y les deseo a todos una excelente semana, un feliz resto de día y los que estamos en el curso No Ágida, nos vemos a las 2 de votación. Gracias, Rafa. Saludos.